ver, hay cifras alarmantes respecto a el subempleo en el país. Se calcula que el 38% de peruanos que trabajan no lo hacen en condiciones laborales adecuadas, están subempleados. Incluso aquellos que tienen estudios universitarios. Incluso aquellos que tienen estudios universitarios. Un 30% de trabajadores que han pasado por la universidad no tienen un empleo adecuado, están subempleados en nuestro país. De ese tema vamos a hablar con César Puntriano, catedrático de Sun Business Law, que está con nosotros. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Son cifras alarmantes, porque ya ni siquiera tener estudios superiores te salva de no encontrar en el mercado laboral un empleo adecuado, ¿no? Son cifras bastante altas. Sin duda, como bien te escuché, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en Lima Metropolitana, que tú sabes que es prácticamente la región que tiene la mayor cantidad de población, tenemos cerca de 5 millones de personas empleadas hacia fines de septiembre, pero de esas 5 millones hay más de 2 millones que están subempleadas. ¿Y qué significa el estar subempleado? Hay dos cuestiones bien interesantes a considerar. Por un lado, el llamado subempleo por ingresos, que son aquellas personas que lo que ganan no les alcanza para cubrir la canasta básica familiar. ¿En cuánto está más o menos la canasta básica? Alrededor de unos 900 soles aproximadamente para 4 personas. Es decir, esas personas ganan menos de esa cantidad al mes. Y ojo, eso ya supone, Juan Carlos, estar dentro de lo que es el empleo informal, porque recuerda que la remuneración mínima está en más de 1.000 soles. Entonces ya si hablamos de un subempleo, estamos hablando de un empleo precario, inadecuado, sin derechos. Y por otro lado, tenemos también las personas que solamente pueden trabajar 34 horas a la semana, no llegan a las 35 horas, no llegan ni siquiera a la jornada de 48, mucho menos, ¿no? Y esa situación también les impide, pues, ganar los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Claro, y además tú has indicado algo, están en la porción de informalidad que no tiene ningún derecho, ¿no? No vacaciones, no gratificaciones, no AFP, ningún tipo de seguro ni nada. En efecto. Y inclusive debemos considerar también que ha habido una caída del empleo adecuado, es decir, las personas que estaban dentro, digamos, del sector formal, con derechos, con beneficios, también se han reducido, y eso obedece no solamente, o en su momento fue sí por todo el golpe de la pandemia, que tú sabes que ocurrió con fuerza en el 2020, tuvo cola en el 2021, pero también tiene mucho que ver con la caída de la inversión privada. Hay que considerar que para la generación de empleo formal, es decir, como tú bien has dicho, de empleo con derechos, se necesita que haya una mayor demanda de puestos de trabajo. Y para que haya una mayor demanda de puestos de trabajo, tiene pues que haber inversión, porque si no, no tenemos cómo generar esa mayor demanda laboral. Entonces, mientras no venga el privado a poner plata, o mientras no se destraben los proyectos estatales, pues no va a haber mayor empleo, ¿no? He escuchado hace poco que se estaba ya discutiendo la reactivación del proyecto de Chavimochic y parece que ha quedado todavía en stand-by hasta el próximo año, ¿no? Eso es un golpe a la generación de empleo, sin duda. Por lo menos un año más parece, y eso es siendo optimista. Con eso tú dirías, César, que las perspectivas, las expectativas para el futuro cercano no son auspiciosas. No quiero pecar de pesimista, pero sí ser realista. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que acá hay dos frentes bien interesantes, en términos analíticos, técnicos. El Poder Ejecutivo no está emitiendo normas que fomenten el empleo, la generación de empleo. Recuerda la norma de tercerización, que el Indecopi se acaba de pronunciar, tenemos la norma sobre relaciones sindicales, el anteproyecto de Código de Trabajo. El otro frente es el frente del Congreso, donde hay varios proyectos de ley que generan sobrecostos laborales. Por ejemplo, incluir el tiempo de refrigerio en la jornada,
el generar un descanso adicional de 20 minutos, son varios en realidad, me quedaría todo el rato enumerándolos. Entonces, tienes esos dos frentes que atentan contra el empleo, y eso va de la mano también con la inseguridad jurídica que existe, la falta de predictibilidad. Entonces no hay una motivación de los inversionistas de venir a poner su plata en el país. Y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, los economistas, el propio BCR. Entonces, ¿cómo esperamos que crezca el empleo? Y además, tienes al Ejecutivo pues pensando en esa Agenda 19, ¿no? Esa que en su momento explicó el ministro Maraví, y esa agenda no tiene como prioridad la generación de empleo, y me remito a lo que ha venido ocurriendo hasta la fecha. Entonces, el panorama no es bueno, Juan Carlos. Claro, además está escrito en piedra que el empleo no se crea por decreto, pues, ¿no? Son una serie de situaciones las que van generando el incremento de las plazas laborales, ¿no? Sí, y yo creo que lo fundamental es la confianza también, ¿no? La confianza en el inversionista, o la confianza que puede tener el funcionario público de firmar un decreto y autorizar una obra pública sabiendo que eso no le va a costar el puesto, ¿no? Y eso no lo vemos lamentablemente en la actualidad. Sí, pues sí, y lamentablemente ya éramos un país absorbido por la informalidad, y tras la pandemia esto ha crecido, ¿no? Prácticamente estamos bordeando, según algunos cálculos, ya el 80% de informalidad. Así, el tema laboral se hace muy precario, pues. Sin duda, y hay que reflexionar que todos estos proyectos que salen, que el Código de Trabajo y todas estas normas, en realidad son para las minorías, para las minorías afortunadas que tienen derechos, que están en planilla. Mientras tanto, tienes normas que, como decía, no solamente favorecen a las minorías, sino que están pues apretando a las empresas formales y a las microempresas que están con las justas en el limbo, en el límite, pues las empujas a la informalidad. Entonces yo creo que debemos ser más reflexivos a la hora de plantear normas, ¿no? Porque estas, si bien no generan el empleo, como tú bien has dicho, sí lo pueden destruir. Así es, correcto. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable. Muy buenas tardes. César Puntriano, el catedrático de Sun Business Law, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.